El último himno que cantamos es un himno bien evangelístico, ¿verdad? Nosotros estamos en la carta de Pablo a Filemón, esta carta tan cortita, y en esta carta está también figurado el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo el tesoro que es la palabra de Dios. En el caso de este hermano Filemón, que tenía un esclavo, este esclavo se escapó de él, escuchó la predicación de Pablo preso y ahí conoció a Cristo. Y después se da una situación que es la que nosotros vamos a estar mirando hoy para mostrar cómo el Evangelio está ejemplificado aquí en este pasaje que nosotros leemos, que vamos a leer seguidamente. Estamos entonces en Filemón, en esta breve carta, y vamos a leer ahora los versículos 8 al 12. Después vamos a leer también los versículos 17 y 18. Ahora leemos versículos 8 al 12. Y dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Los versículos 8 hasta el 11 ya leímos en otra ocasión. Volvemos a leer ahora para entrar en contexto. Y habíamos observado ahí la transformación que produjo Cristo en Onésimo. Transformación que tiene que darse siempre en alguien que se convierte a Cristo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. No siempre se da, por supuesto, de una manera así muy notable de la noche a la mañana. Pero la transformación se va dando, y la palabra de Dios nos muestra que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento y transformando a través del conocimiento de la palabra, y entendiendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Onésimo se había dado eso y se manifiesta así con esta palabra tan breve, tan sencilla, que dice: el cual antes en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto es lo que había pasado con Onésimo. Hoy, con la luz del Espíritu Santo que inspiró esta carta tan breve pero tan llena del amor de Cristo, quiero yo llamar la atención de ustedes sobre verdad o verdades que están contenidas y figuradas especialmente aquí. Por ejemplo, en el versículo 12 y después en los versículos 17 y 18. ¿Cuál es esa verdad o esas verdades? Estamos hablando de la imputación de nuestros pecados sobre la persona de Jesucristo. Estoy diciendo algo que parece medio raro, ¿verdad? Nuestros pecados que han sido imputados a Jesucristo. Ya vamos a explicar eso. También la sustitución, es decir, que Él, Jesucristo,
tomó nuestro lugar en el instrumento de condenación, que fue la cruz. Y lo otro es la intercesión, ya que Jesucristo es el que continuamente nos defiende en las causas, en las querellas que tenemos por causa de nuestros pecados. Nos defiende ante el que puede acusarnos de nuestros pecados, ya que puede ser la ley misma nos acusa, o nuestro adversario, el diablo, que también dice que constantemente es nuestro acusador. ¿Y quién nos defiende de eso? Cristo. Cristo es el que intercede por nosotros. Entonces, todas estas cosas, estas tres cosas que mencioné, la imputación de nuestros pecados sobre Cristo, la sustitución, porque Él entró en lugar nuestro. Entró, digo, porque pienso en una figura que creo que a todos nos va a resultar conocida. Por ejemplo, en un encuentro deportivo, en una competencia deportiva, por ejemplo, fútbol, que es lo que más comúnmente nosotros y más fácilmente entendemos, ¿verdad? Hay un momento en el desarrollo del juego en el que alguien sale del campo y otro entra en su lugar, ¿verdad? Y tiene que hacer lo que este otro estaba haciendo o tratar de hacer mejor. Eso es una sustitución. Uno sale y otro entra en la posición en la que salió estaba. Eso es lo que Jesús hizo. Esa es una manera muy simple y seguramente pobre de mostrar, pero vamos a mostrar de qué manera más significativa Jesús se hizo nuestro sustituto, tomando nuestro lugar en la cruz, nuestro lugar en el instrumento de condenación. Y además la intercesión, porque Él nos defiende en las causas o en las querellas que son contra nosotros por causa de nuestros pecados también. En el versículo 18, Pablo le dice a Filemón acerca de Onésimo, acerca de este esclavo que se le había escapado y que ahora es un convertido a Cristo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En la cruz, Dios cargó o imputó la culpa de nuestros pecados a Jesucristo. Nosotros conocemos algo de los sistemas penales. Sabemos que si alguno es imputado, eso quiere decir que se le señala o se le inculpa por la comisión de un delito o a veces de varios delitos juntos. Entonces es imputado por el fiscal. El fiscal es el que acusa. Y si en el proceso se comprueba la comisión de esos delitos, eso conlleva una pena o un castigo o una condena. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, con relación a que nuestros pecados fueron imputados o se cargaron sobre Jesucristo, que dice ahí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, también tenemos esta verdad, esta enseñanza, y está hablando de Jesucristo. Dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó
Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo le dijo al amado Filemón, así como le trata a este hermano, lo que Jesucristo le dijo al Padre acerca de nosotros. Nosotros quienes nos acercamos al Padre por la fe, en confesión de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Jesús le dice a él también, así como Pablo le dice a Filemón, lo que te debe, ponelo a mi cuenta. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios. Como vimos en Isaías 53, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. A mí me parece una ilustración preciosa esto que nos ofrece el Señor en esta carta, una ilustración de la obra de Cristo a nuestro favor. Y en Filemón, en el versículo 12, en la carta a Filemón, Pablo le dice a este hermano amado: tú pues recíbele como a mí mismo. Jesucristo nos sustituyó en la condenación, cargó con nuestros pecados y al mismo tiempo nos presentó al Padre como si Él mismo se estuviera presentando. Como si la justicia de Él, y así fue realmente, la justicia de Dios se hizo nuestra justicia. Es lo que leemos en 2 Corintios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué hubiera pasado si Filemón hubiera recibido un día así nomás a su esclavo que estaba volviendo? O que le hubiesen atrapado por ahí y le traen ahí con Filemón. ¿Qué hubiese pasado? Y podía aplicarle un castigo, el que hubiera sido establecido. Podía matarle, podía azotarle, no sé qué castigo podía ser establecido. Pero como era reincidente, seguramente que no iba a ser un castigo muy, muy leve. Era reincidente porque por eso dice Pablo que antes él era inútil. ¿Sí? Él no te era útil. Quizá era rebelde, quizá era un respondón, no sé. ¿Sí? Quizá era infiel. ¿Sí? Y terminó escapándose. Entonces al volver, si Filemón le recibía a Onésimo como Onésimo, ¿sí? Y con las culpas, con los delitos de Onésimo, entonces de una manera le iba a recibir. Pero ahora Pablo le dice, recibile como a mí mismo. Recibile como si fuera a mí que me estás recibiendo. Así, aunque nosotros pecamos, cada uno, porque cada cual se apartó por su camino, dice, no hay justo, ni siquiera uno, por cuanto todos pecamos y la paga del pecado es la muerte, dice, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Dios nos recibe, nos acepta en su amado Hijo Jesucristo. Y Jesús le dice al Padre en Juan 17:23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso es lo que Jesús le pedía en su oración, en esa que tenemos allí en el Evangelio de Juan 17:23, para que el mundo conozca y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17 también en el versículo 24, Jesús le dijo al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El trato que Jesús en su oración pedía al Padre es que donde yo estoy, dice, donde Jesús mismo está, que ellos también estén. Imagínense, ese es el regalo de Dios para nosotros. No les trates así como lo que ellos merecieron por sus delitos y pecados. Tratales así como me tratás a mí. ¿Sí? Tratales así, aceptales así como a mí me aceptás. Porque el Señor declaró desde el cielo, la voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿En quién más que en su Hijo Jesucristo se complace el Padre? ¿En quién de nosotros se complace el Padre? Y ninguno de nosotros tiene las cualidades o los atributos como para complacer al Padre, sino en su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús dice, así como me amaste a mí, así a ellos. Así como me das a mí un lugar, ahí yo quiero que ellos estén conmigo. Recibíle como a mí mismo, como le dijo Pablo a Filemón. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, también hablando de Jesucristo, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Juan capítulo 10, versículo 15 también. No leo todo el versículo, pero dice ahí, resalto lo que quiero traer a colación aquí. Juan 10, 15, Jesús dijo, pongo mi vida por las ovejas. Solamente por eso, hermanos, nosotros somos liberados. Solamente por eso no hay condenación para el que está en Cristo. Esa fue la voluntad misma de Dios Padre en comunión con el Hijo, no en una disputa, como que el Hijo aceptó así, bueno, ya que no hay otra forma, o como a regañadientes, sino que esa fue la voluntad de Dios en comunión con el Hijo. Jesús dijo, y si quieren mirar ahí en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tito, capítulo 2, versículo 14,
también hablando de la entrega voluntaria del Hijo en comunión con el Padre, ¿verdad? Tito 2:14 dice de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y así es como Él nos sustituyó, así tomó nuestro lugar, así pagó el precio, llevó nuestro castigo y nos atribuyó su justicia. Pablo le dice también a Filemón en el versículo 17, volviendo ahí a la carta de Pablo a Filemón, versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Acá le repite lo de recíbele como a mí mismo, pero ¿por qué volvemos a eso si le dice lo mismo? Bueno, lo que quiero hacer énfasis es aquí en el hecho de que Pablo está abogando por Onésimo, está intercediendo por él. Siendo así, como Pablo le dice, Filemón no iba a castigar a Onésimo, porque él ya no vería a Onésimo, sino a Pablo mismo, su compañero. Si me tienes por compañero, le dice Pablo, su compañero, su amado hermano. Así es como Dios nos recibe, porque Jesucristo, el amado, nos presenta en Él e intercede por nosotros. Jesucristo es el que intercede. Fíjense por favor en lo que dice en Romanos 8:34, ahí en ese pasaje donde dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Sí? Ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera. Donde nos habla de la certeza de la permanencia del amor de Dios a nuestro favor. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está. Cristo es el que intercede. Entonces, ¿quién puede condenarnos? Si Dios, el Padre, ¿a quién le dio todo el juicio? Al Hijo. Dios le dio todo el juicio al Hijo, ¿sí? Y si el Hijo mismo es el que murió, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, entonces ¿quién puede condenar al que está en Cristo? No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. En Hebreos capítulo 7, hermanos, Hebreos capítulo 7, versículo 25, ahí también dice, habla de la vigencia perpetua de la salvación por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el sacerdocio de Cristo, hermanos. Un sacerdocio que es para siempre, dice, un sacerdocio inmutable en el versículo 24. Y Él puede salvar siempre, perpetuamente, porque siempre vive siempre para interceder por nosotros. Ese es el ministerio que Jesucristo
está cumpliendo ahora delante del Padre a nuestro favor. Vive siempre para interceder, así como Pablo le pedía, le decía a Filemón, recibile como a mí mismo, si algo te debe, yo te pago. ¿Sí? Es lo que hizo Jesucristo y lo que hace Jesucristo. Por eso es que nosotros somos recibidos, y dice en la carta a los Efesios, nosotros somos aceptos, dice en la traducción Reina Valera. Podemos decir en un castellano más común, más cotidiano, nosotros somos aceptados en Cristo. Porque en nosotros no tenemos condición, pero en Cristo somos aceptados. Y Él dice que vive siempre para interceder por nosotros. Él es el intercesor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y con un intercesor así, con un mediador así, si de verdad nosotros le creemos a Dios, ¿cómo puede el hombre necesitar o buscar otro mediador? O buscar otro mediador u otro medio de salvación. Quizás su propia justicia es imposible. Algún pago que hacer. No, el pago provisto por Dios, la intercesión, la mediación provista por Dios es Jesucristo, y no hay otro nombre dado a los hombres por el que puedan ser salvos. Cristo es suficiente, no hay ningún otro nombre que pueda cumplir a nuestro favor este ministerio. Ningún apóstol, santo o santa, ningún familiar que se haya muerto, porque eso también se dice, muchas veces en personas que tienen un quizás sincero deseo de servir o de acercarse a Dios, pero como dice Pablo, tienen celo de Dios, pero no es conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuántas veces personas a quienes se les que pierden un familiar, hijo, padre, después pretenden que esa persona o personita que partió desde ahora sea su abogado en el cielo, ¿verdad? Penosamente. ¿Por qué se hace eso? Y porque ignoramos lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Quién es el que intercede por nosotros y que vive para interceder siempre por nosotros? Es Jesucristo, ningún otro mediador. Y vive siempre para interceder y para salvarnos perpetuamente. No hay otro por quien podamos acercarnos a Dios. Porque Dios puso en su cuenta nuestros pecados y Él pagó. Jesucristo pagó. Él pagó por nosotros y todavía intercede por nosotros. Dice en Romanos 8:34, que también ya leímos. Qué completa y qué inmensa es la gracia de Dios, que nos recibe no por lo que somos nosotros, con tanto pecado, tantos pecados que tenemos, sino que nos recibe por lo que es su Hijo Jesucristo. Somos aceptados por Él, por Dios, en el amado Hijo de Dios, en su amado Hijo. Así que
realmente es inefable, inexplicable el don de Dios, la gracia de Dios. Y hay tantas figuras en la Biblia ya desde el Antiguo Testamento que nos hablan del don de Dios, de cómo Dios nos libra de toda culpa, de toda condenación y aún nos limpia, no solamente limpia nuestras manos de los delitos, de la inmundicia, sino que limpia aún nuestras propias conciencias, porque nos libra de la condenación y también nos salva continuamente de volver a esa vida de vanidad, esa vida sin sentido, esa vida de obras infructuosas que teníamos antes de conocerle. Eso es lo que enseña también en Primera de Pedro, ¿sí? Nos rescató, nos redimió, dice, de nuestra vana manera de vivir. No con oro o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Ven? Nos redimió entonces no solamente de la condenación, sino también de nuestra vana manera de vivir. Gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios también por esta carta que no es así de balde que está acá. Esta pequeña carta que está aquí casi escondida entre tantas cartas muy importantes, ¿verdad? Esta carta también es importante. Importante porque nos muestra en esta figura, o como una figura, también el amor y la gracia y el don de Dios a nuestro favor. Y vamos a ver algunas otras cosas, si Dios quiere, el próximo domingo, también algunos ejemplos prácticos para nuestra vida como miembros de una comunidad de hermanos, ¿sí? Como miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios ahora en oración. Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo, gracias por el amor que nos tuviste y que nos tenés siempre en Él, y que ninguna cosa que suceda ya nos puede separar de ese amor, porque Él vive para siempre para interceder por nosotros. El mismo que murió, que resucitó, hoy está, Señor, abogando a nuestro favor. Aquel que decidió en comunión contigo, Señor y Dios nuestro, cargar Él con nuestra deuda, cargar con la culpa y la condenación por nuestros pecados. Te damos gracias en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.